El culto órfico y el cristianismo. Hace 30 y tantos años estaba yo en un hotel bastante decorativo en Roma. Había allí una señora parisiense pomposa que era viuda de un americano y que tenía una hija muy bonita. Viajaban las dos en compañía de una señorita de compañía y de un abate. Esta señora me invitó a ir con ellas a las catacumbas. Yo no tenía mucho interés en ir, pero fui. El fraile que hacía de Cicerone nos mostró los sepulcros de los subterráneos y nos enseñó, no sé si en un pozo o en un sepulcro, una figura del buen pastor, Orfeo, dominando a las fieras. A la salida yo le pregunté al abate que nos acompañaba: ¿qué relación hay entre el cristianismo y Orfeo? Orfeo, creo yo, que es una divinidad pagana, un dios de la música, ¿no es eso? El cura no me supo decir qué relación había. Después vi y compré el libro de Salomón Reinach titulado Orfeo, que es una historia de las religiones, y leí de él algunos capítulos que me interesaban, pero no me enteré por qué llevaba la obra el nombre del músico legendario y mitológico. Hace unos días, al cabo de los años, encuentro aquí en París dos libros que adquiero y me los llevo a casa con curiosidad. Uno es Los misterios paganos y el misterio cristiano del abate Loisy, libro muy sabio. El otro, Orfeo, Relaciones del orfismo y del cristianismo, por Andrés Boulanger, obra muy documentada. He aquí, pues, cómo voy a contestarme a una pregunta que me hice hace 30 y tantos años en Roma al salir de las catacumbas. La leyenda de Orfeo, músico, buen pastor, no se ve que tenga una relación estrecha con el orfismo que aparece después y al que da su nombre. Estas incongruencias son frecuentes en las mitologías de todos los países. El orfismo es una tendencia de misticismo y de pesimismo envuelta en misterios y oscuridades trágicas. La vida legendaria de Orfeo no es triste, aunque lo sea su final. Orfeo es un músico divino, un mágico encantador. Inventor de la lira, antes o al mismo tiempo que Apolo, la pulsa con tal arte que domestica a los hombres bárbaros y a las fieras. Acompaña a los argonautas en su expedición célebre. Conquista al dragón de la Cólquide, que se deja arrebatar el vellocino de oro dominado por la música. Luego baja a los Hades a buscar a su mujer Eurídice muerta, según Virgilio, por la picadura de una víbora. Amansa al terrible cancerbero y conquista a Plutón siempre con el prestigio de su lira. El rey de los Hades permite a Orfeo que saque de sus sombríos dominios a Eurídice, a condición de que al seguir su camino no mire hacia atrás. Pero como el divo es un poco fatuo, como buen artista, se olvida de la recomendación y mira, y Eurídice queda en el Averno para siempre. La muerte de Orfeo, destrozado por las Ménades a orillas del Ebro, porque rechaza el amor de estas peligrosas damas, nos sume en el estupor. ¿Por qué este pobre músico tiene un final tan trágico? El hombre no lo merece. Su conducta en el Averno con Eurídice es un poco tonta, pero nada más. El final de Orfeo es el mismo de Dioniso Zagreus, muerto por los titanes, y el mismo de Penteo, rey de Tebas, de las vacantes de Eurípides, que muere destrozado por los tirsos de estas damas que le castigan porque no permite en su pueblo el culto de Dionisios. Con Orfeo son tres los personajes legendarios que mueren destrozados por mujeres furiosas y los tres relacionados con Dionisos: Orfeo, Dioniso Zagreus y Penteo. No sabemos qué explicación dan a esto los mitólogos. La vida mítica del músico poeta y su final desdichado no autoriza para que con el tiempo y bajo su nombre el orfismo, la religión de Orfeo, aparezca como una teoría mística y ascética llena de lúgubres misterios y preocupada sobre todo de la vida ultraterrena. El orfismo no es, seguramente, una secta con un dogma único, sino una tendencia misteriosa y oscura que se pone al amparo del nombre del músico, poeta y argonauta. ¿Por qué bajo ese nombre? No se sabe. Si en la supuesta vida de Orfeo no hay motivo para ello, tampoco lo hay en su origen. Según un autor inglés, Eisler, el nombre de Orfeo primitivamente significa el pescador. Según Salomón Reinach, es un dios zorra totémico. El orfismo parece que nació en la Gran Grecia, es decir, en la Italia meridional, Nápoles y Sicilia, donde se confundió después con el pitagorismo. Su aparición es del siglo VI a.C. Así, desde este siglo se llama órfico o se confunde con lo órfico todo un movimiento de misticismo, de oscuridad, de desolación. El patronaje del músico por estos misterios no es del todo lógico, pero ello es frecuente en la mitología. Lo mismo ocurre con Dionisos, dios rústico y del vino, por otro nombre Baco, en una de sus personalidades y en la otra dios sombrío. Dionisos, hijo siniestro de Zeus y de Semele,
dios griego popular de fiestas campesinas, tiene un seguro avatar de dios de éxtasis, de misterios, de dios extranjero oriental originario del Asia Menor. En esta segunda personalidad posee los mismos atributos y es el mismo Tamur, Osiris, Adonis, Atis y Eshmun, divinidades de la vegetación que mueren y resucitan. El abad El-Wasi dice que los misterios paganos procedían, al menos en parte, de antiguos cultos agrario mágicos religiosos. Tales eran, con matices y particularidades, añade, los misterios de Eleusis en Grecia, los de Isis en Egipto, que se esparcieron en el Imperio romano, los de Dionisos, venidos probablemente de Tracia, los de Mitra, originarios de Persia, pero desarrollados, al parecer, en Asia Menor, los de Cibeles y Atis, nacidos en Frigia. De la misma manera que estos, Orfeo, el cándido pulsador de la lira, se convierte en un supuesto fundador de un culto misterioso que, después de haber vivido mucho tiempo en el anónimo, reaparece ofreciendo a las gentes la esperanza de la inmortalidad. El misticismo oriental ha tenido para las masas mayor prestigio que la filosofía griega, a pesar de ser esta un supremo esfuerzo de la inteligencia. Quizá por ello mismo. El misterio, el mito, el ritual de salvación ha apasionado al mundo. Así, Dionisos Zagreus, devorado por los titanes y vuelto a la vida; Orfeo, Coré, Atis mutilado, muerto y resucitado; Osiris, también muerto y despedazado por Seth y llevado después por Isis a una existencia inmortal; Mitra, inmolando el toro en donde él mismo estaba quizá encarnado, han llenado de pánico y esperanza la imaginación del hombre antiguo. Pasado el tiempo, el orfismo se confunde con el pitagorismo. El orfismo tiene como literatura, primero, obras litúrgicas, cantos de purificación, himnos y discursos; segundo, obras míticas o cosmogónicas de tendencias morales, teogonías, oráculos, remedios, testamentos, cráteres y peplos. Desde el principio, el orfismo recoge las tendencias misteriosas que se entrecruzan en el mundo helénico y combina las corrientes hebraicas, iranias, egipcias y todo lo que tiene carácter mágico. Después, con el tiempo, tal sincretismo religioso se acentúa y el mito órfico se mezcla con el dionisíaco y con el mitraico, con los misterios de Eleusis y, por último, con el cristianismo. Los fundadores del orfismo primitivo son Onomácrito de Atenas, cresmólogo, o sea, fabricante de oráculos; Orfeo de Crotona; Zopiro de Heraclea; Ferécides de Siros y otros autores de nombres pintorescos. Los escritos de estos son himnos sagrados, colecciones de fórmulas mágicas y purificadoras atribuidas a Orfeo. Se preocupan sobre todo de la moral y de predicar una vida ascética para mejorar las almas en las futuras existencias porque creen en la transmigración, en la metempsicosis. El libro sagrado por excelencia del orfismo es el Hieros Logos, del pitagórico Cércops. Este poema comienza por una teogonía que, por lo que dicen los autores, no se diferencia mucho de la de Hesíodo. Según Hesíodo, los dioses no han creado el mundo, no son más que productos derivados y tardíos de la evolución. En el origen de las cosas existe la noche, que engendró un huevo cósmico de plata. La parte superior de este huevo formó el cielo, Uranos, y la parte inferior la tierra, Gaia. De aquí nacieron el tiempo, Cronos, el éter y el caos. Luego aparece un dios, Fanes, el luminoso; otro dios con numerosas cabezas de animales, Zeus, y los titanes. Zeus devora a Fanes y se convierte en el dios del mundo inteligible. Hay otras variaciones, flogónicas o cosmológicas. Según el neoplatónico Damascios, en el comienzo no existe más que agua y barro, y de la mezcla de estos elementos nació un terrible dragón con una cabeza de toro, otra de león y una cara de dios. Su nombre tomado del iranio es Cronos Ageras, el tiempo que no envejece. Este monstruo es hermafrodita y su aspecto femenino se llama Ananké Adrasteia, la fatalidad incorpórea. Aquí, Cronos es el que fabrica el huevo del mundo y de él salen el joven dios de alas de oro Protógonos, el primer nacido; Metis, la sabiduría; y Eriquepaios. De Cronos nace Zeus o Pan, el todo, el ordenador del mundo. De los amores incestuosos de Zeus, disfrazado en forma de serpiente, y de su hija Perséfone, nace Dionisos Zagreus. Zagreus es destrozado por los titanes y hecho pedazos por estos que, luego, hierven su carne en una caldera y se la comen.
Solo el corazón se salva por Palas, pero Zeus, excitado por Hera y queriendo hacerlo desaparecer, disuelve el corazón de su hijo en una bebida que traga inmediatamente. Dioniso Zagreus, en vez de morir, renace a una vida nueva. Aquí se presenta la cuestión de la homofagia, la antropofagia ritual de las comidas y cenas místicas. Parece que está probado que esta antropofagia ritual hiciera creer que al comer la carne del jefe se adquiría su fuerza y sus virtudes. En esta homofagia se cumplían dos fines diferentes, unas veces solo el sacrificio humano, otras el culto del héroe totémico. Antes de la batalla de Salamina, Temístocles inmoló a 3 prisioneros persas en honor de Dioniso Omestes. Omestes significa el carnicero, y se le dedicaban sacrificios humanos en la isla de Quíos y de Ténedos. En esto se da solo el sacrificio. En la comida homofágica se sacrificaban un toro y su carne y su sangre se consideraba que eran la del dios totémico. Robertson Smith, en La religión de los semitas, ha probado que entre estos existían tales ritos en las comuniones. De la sangre de Zagreus había nacido la granada, fruto preferido por Hera, y que Polícleto, el estatua del templo de Argos, le había dado como atributo. Se decía también que Perséfone, por haber comido una granada, había quedado cautiva del mundo subterráneo. La teología órfica, influida por las ideas iranias, afirma la Trinidad. Todo el Oriente está lleno de trimurtis. El alma, según los órficos, es de origen divino. Si vive en un cuerpo en la tierra es por una falta, por una caída, porque el delito mayor del hombre es haber nacido, dirá después Calderón, andando los tiempos. Únicamente por la expiación y por la purificación, el alma puede conquistar el mundo divino, según los órficos y los pitagóricos. Naturalmente, esto va unido a la idea de la transmigración sucesiva que va purificando las almas por el sufrimiento y las privaciones. Esta idea es también claramente oriental. Cuando pasado el tiempo el orfismo y el pitagorismo se confunden, es muy difícil separar las teorías y las tendencias de una y otras sectas. Los diferentes misterios griegos que, como atestigua Diodoro de Sicilia, se convierten al fin en religiones de salvación, tienden a acercarse y a copiarse unos a otros. Los devotos se esfuerzan en realizar esta unidad en ellos mismos coleccionando las iniciaciones. Apuleyo se jacta de haberlo hecho, y Pretextatus, gran dignatario, tiene cuidado de señalar en una inscripción que él es o ha sido dionisíaco, eleusiniano, hierofante de Hécate, neócoro de la Gran Madre y que ha recibido el bautismo de sangre en el culto de Mitra. Este Pretextatus es como un moderno caballero de 4 o 5 órdenes, y con distintas cruces. La gnosis judía y después la gnosis cristiana mezcla las teorías de las distintas religiones. Para los gnósticos defensores de tal mezcla, Orfeo y Pitágoras y los filósofos antiguos son profetas que se han anticipado al cristianismo. El emperador Alejandro Severo pone en su capilla la imagen de Cristo al lado de la de Orfeo. La gnosis es algo como el orfismo cristiano, la época de sincretismo por excelencia en que se penetran todas las teorías y los dioses. Las infiltraciones del pensamiento gnóstico en el cristianismo no aparecen hasta la toma de Jerusalén por Tito, cuando la propaganda cristiana llega a penetrar en los círculos cultos de los paganos. Los gnósticos eran partidarios acérrimos de toda clase de asimilaciones o sincretismos. Los nasenianos identificaban la muerte y la resurrección de Cristo con la de Atis, un bajorrelieve del siglo II después de Jesucristo, conservado en el Museo de Módena, representa el Cerván mitríaco con los atributos del Fanes órfico y una secta gnóstica que hace la fusión de Jesucristo y Orfeo. En los primeros siglos del cristianismo, en que domina la tendencia neoplatónica del siglo V al VI, Orfeo es un símbolo de Cristo, y su imagen aparece con un carácter casi oficial en las catacumbas. Fuera de las catacumbas, esta fusión fue, sin duda, corriente. Así, hay una gema de un anillo en hematites en el Museo de Berlín que representa un personaje crucificado con los rasgos de la cara poco indicados. A los pies tiene 2 clavos gruesos, sobre la cruz una media luna, y encima de estas 7 estrellas y una inscripción en griego que dice Orfeo Báquico. Aunque no se sabe de qué fecha, se cree que esta clase de gemas son anteriores a los crucifijos cristianos,
que no aparecen hasta el siglo V. Una gema gnóstica conservada en Würzburg muestra en una cara la imagen tradicional de buen pastor con el cordero en los hombros y con la inscripción Jesús, y en la otra el dios egipcio Horus con el nombre Christos. Hay también el célebre grafito del Palatino en el Museo Kirchner de Roma, que representa un personaje con cabeza de asno atado a una cruz en forma de T, y al cual un hombre de pie contempla en un ademán de adoración. Una leyenda, que se cree sarcástica, acompaña este grosero dibujo. Alejandro adora a su dios. Las representaciones cristianas de Orfeo como el buen pastor son varias. Aparece con un gorro frigio, su túnica entallada y su capote, sentado sobre una roca, tocando la lira y rodeado de animales seducidos por el encanto de su música. De estas representaciones las hay en las catacumbas de Domitilla, en el cementerio de San Calixto, en la catacumba de Priscila, en el Museo de San Juan de Letrán, como pastor y sacerdote de Mitra, y en otros muchos sitios. Y he aquí, como me explico, aunque sea de una manera sumaria, lo que hace 30 y tantos años no sabía explicarme al salir de las catacumbas de Roma.